más respecto de la morfología. La morfología es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar la estructura interna y los procedimientos de formación de las palabras. Aquí tenemos ejemplos. Marineros. Está conformada por el morfema lexical mar, los morfemas derivativos in, er y los flexivos o y s. ¿Qué procedimiento se ha utilizado para formar esta palabra? La derivación. Al lexema le hemos agregado morfemas derivativos y hemos formado una nueva palabra. El lexema es mar, nada más. Y si decimos marinero, ya es alguien que se ocupa o que desarrolla actividades en el mar. Bien. Rompeolas. Aquí hay dos lexemas. Rompe y olas. El procedimiento que hemos empleado para formar esta palabra es composición. OVNI. Aquí están las primeras letras de este elemento, ¿no? O sea, de la denominación de este elemento. Objeto volador no identificado. Esto es una acronimia. La acronimia se lee de corrido, ¿no es cierto? Muy bien. Y esto es un nombre común, por eso es que se ha escrito en minúscula. Pordiosero se ha formado mediante la unión de dos lexemas. Por Dios, le hemos agregado un morfema derivativo er y presenta también su flexivo. Este proceso se llama parasíntesis. Y por último, AFP. También se tomó las primeras letras del nombre de esta institución. Y como se deletrea y es un nombre propio, se escribe todo con mayúscula, se denomina sigla. Bien, chicos. Ahora, la unidad de estudio de la morfología es el morfema. ¿Y qué es el morfema? Es una unidad mínima abstracta. ¿Ya? Unidad mínima abstracta y significativa de la lengua. He resaltado significativa porque los morfemas sí tienen significado en comparación con las otras unidades mínimas que hemos estudiado hasta ahora. Unidad mínima distintiva, que viene a ser el fonema. Unidad mínima de pronunciación, que es la sílaba. ¿Ya? Ninguno presenta significado, el morfema sí. Veamos. Bellísimas. Este lexema adjetivo bella, que puede ser bello, puede ser bella. Pero al decir bellísimo, estamos intensificando la calificación. Es el grado máximo de calificación. Este es el denominado superlativo, absoluto. Y es un morfema gramatical derivativo. Aquí tenemos también el morfema gramatical flexivo y cada uno conlleva significado. A, género femenino, y S, número plural. Estamos comprobando entonces que cada morfema conlleva un significado. Bien, chicos. Relojeros. Reloj es el lexema. Es un lexema sustantivo. Le agregamos er y nos referimos a alguien que desarrolla su actividad con relojes. Aquí está, relojero. Entonces tiene un significado. Y el flexivo o y s, género masculino, número plural. ¿Listo, chicos? Entonces cada morfema presenta un significado. Veamos ahora algunos aspectos más del morfema. El morfema es la unidad mínima abstracta y significativa de la lengua. Abstracta porque está a nivel de lengua. El análisis lo hacemos a nivel mental.
Si nosotros queremos utilizar una palabra, queremos formar también, todo el análisis es a nivel mental, está a nivel de lengua. Por ejemplo, si aquí dice bellísima, ustedes están observando, ¿no? La que ha escrito y la que está pronunciando, está articulando esta palabra soy yo. Se me hubiera ocurrido colocarle aquí a ver, hubiera dicho bellera. Y la palabra bellera no existe. Seguramente muchos de ustedes me hubieran preguntado, ¿qué significa bellera, profesora? Tenemos competencia morfológica, conocemos cómo se estructuran nuestras palabras. Bien, ese análisis lo hacemos a nivel mental. Bien. Entonces, a nivel de lengua, abstracto. ¿Y cuándo se concretiza, jóvenes? Cuando hablamos o escribimos. Pero cuando ya está concretizado, ya no se llama morfema, sino morfo. Y el morfo es la representación o concretización del morfema. Tambor, está escrito, lo estoy pronunciando. Cantó, tiene cant más o, lo he escrito y también lo estoy pronunciando. Lo estoy concretizando. Estos términos los estoy concretizando. Ese es un morfo. Entonces, para cada morfema hay un morfo y viceversa. Un morfo representa un morfema. Eso debería ser el ideal, ¿no? En el 100% de los casos. Y a veces no es así. Hay casos en los que un morfema se concretiza de diferentes formas. Hay diferentes maneras. Son pocos los casos, pero hay diferentes morfos que representan a un mismo morfema y se denominan alomorfos. Alo significa diferente, diferentes morfos para un mismo morfema. Entonces, dice aquí, son las distintas representaciones o variantes de realización del morfema, del mismo morfema. ¿Ya? Aquí le voy a agregar ese término. ¿Ya? De un mismo morfema, mejor. No es otro. De un mismo morfema. Entonces, veamos. La negación, nosotros la podemos representar de 5 diferentes maneras. Hay 5 alomorfos para negación. Real es un adjetivo, le agregamos y lo transformamos en lo contrario, que no es real. Útil, agregándole in, significa no útil. Borrable, hay la posibilidad de borrarlo. Le agregamos in y ya no se puede borrar. Imborrable. Normal, un hecho normal, acciones normales, pero si le agregamos a, ya no es normal. Alguien que es leal, le agregamos des y convertimos en lo contrario, que es no leal. En cada caso, in, i, im, a y des significa no. No real, no útil, no borrable, no normal, no leal. Eso es un alomorfo, jóvenes. También tenemos alomorfos de plural, S y ES. Amigos, ¿no? Cuando nuestra palabra termina en vocal, se le agrega solamente S. Si las palabras terminan en consonante, se le agrega ES. A veces también cuando nuestras palabras terminan en vocales cerradas tónicas, ají, ajíes. ¿No es cierto? Bien. No son los únicos casos, hay otros más. Veamos aquí.
hay alomorfos para aumentativos. Los aumentativos nosotros podemos marcarlos con on o puede ser ona, dependiendo, ¿ya? Podemos marcar con aso o asa, ¿ya? Aso o asa, ote u ota, ¿ya? Los diminutivos, ¿cómo los marcamos? Podemos marcar con it, casita, librito, con ich, reja, rejilla, palo, palillo, que ya es diminutivo, sit, que puede ser flor, florcita, y en algunos casos también uch y huel. Estos guiones significan que están en medio, se insertan en medio, ¿ya? En cambio, aquí arriba al final, ¿no? Abajo también al final. Bien. ¿Por qué decimos que a veces uch y a veces huel? Si digo aguilucho, es la cría del águila, las crías son pequeñas, entonces son diminutivos. Si digo polluelo, son crías de aves y también son pequeños. Si yo señalara que ahí hay un papelucho, ¿sería diminutivo, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿Papelucho sería diminutivo? Jóvenes, ¿estamos atentos por allí? ¿Un papelucho diminutivo? No. Lo común es decir papelito. Pero si digo papelucho, es un despectivo. Y peor aún, el contexto también es ambiguo. Yo digo, por ejemplo, pero el uch y el huel serían alomorfos. Si tienen significado despectivo, ya no serían. Tendríamos que ver el significado, ¿no? El contexto, mejor dicho. Ya no serían alomorfos de diminutivo, sino uch y huel serían alomorfos de despectivo. Entonces, por eso he puesto a veces ahí. Lo he resaltado también. ¿Ya? Bien. Si decimos, entonces, un papelucho de esos que están circulando por ahí, peor, ¿no? Y ahí se nota que es totalmente despectivo. Un jovenzuelo. A ver qué me dicen de jovenzuelo. Si decimos reyezuelo, sí. Es un rey pequeño aún. Pero si digo un jovenzuelo, ¿será un joven pequeño? O quizás con cariño, ya no, ¿verdad? Allí sería despectivo. Entonces, en las palabras tendríamos que ver el contexto, pues, según ello, ¿ya? Bien. También tenemos los alomorfos para el género femenino, ¿no? Para el género femenino marcamos con a, con esa, isa, ina, isa y con is, ¿ya? Alomorfos de femenino. Del masculino, o, e, y a veces el vacío, ¿no? E en jefe, por ejemplo, ¿no? Porque para femenino es jefa. Y el vacío, cuando decimos, por ejemplo, profesor, no vayamos a señalar que ahí el or es el masculino, porque cuando yo digo profesora, el or sigue ahí. Lo que hemos hecho en profesora es agregarle a para indicar el femenino. ¿Listo, chicos? Estos son alomorfos. Ahora, en este ejercicio, ubique los alomorfos de plural. A ver, ayúdenme. ¿Cuál podría ser la alternativa válida? A, B o C. ¿Qué dicen, jóvenes? A, B o C. A, me dicen por allí. Podría ser. Ya. A. ¿Alguien que diga lo contrario? A, ¿no? Veamos.
Veamos. A ver, analizamos. En A tenemos S. S. En casas. En mesas, S. En libros, S. ¿Y qué es un alomorfo, jóvenes? Un alomorfo son diferentes formas concretas de un mismo morfema. ¿Ahí son diferentes? Casas, mesas, libros. ¿El plural es diferente? Todo es ese. No es alomorfo. Entonces, A no es. ¿Cuál sería entonces? ¿B, C o ninguno? B, ¿ya? A ver, ¿alguien más? B, C o ninguno. Quizás no hay alternativa, no hay clave. Ya, ninguno me dice por allí. ¿Alguien más? B, C o ninguno. A ver, veamos. En B. Juez, jueces, ¿verdad? Ya, jueces. Tul, tules. En crisis, S. ¿Qué dicen jóvenes? En crisis, plural, S. No, claro que no. Ahí la S es parte del lexema. Entonces no es. Ahí más bien el plural formamos con el artículo. Decimos la crisis, las crisis. No, no hay. Nuevamente se repite. Se repite ES. Tampoco es la B. A no es porque aparece SSS. En B aparece es. En crisis no hay. Entonces podrá ser C o ninguno. A ver. C o ninguno, jóvenes. Ya, ninguno. Ya me habían dicho ninguno. Ahora lo vamos a aclarar. Ahora lo aclaramos, no se preocupen. Ahora lo aclaramos. Es, el que me dijo que está confundido, luego, a ver, me indica si sigue confundido, ¿ya? Bien, termino con esta C y luego aclaro. No hay problema. A ver. En lentes, ¿cuál es el plural? ¿S o ES? Chicos, en lentes, plural. ¿S o ES? A ver. S, ¿no? Porque es lente, ¿no? Pensemos en el microscopio, por ejemplo. Lente. Si se deteriora, compramos otro lente. S. Aquí termina en vocal, por lo tanto, aquí el plural es S. En papeles, ES. ¿Verdad? Ya está. En jueves no hay, porque la ES de jueves es parte del lexema. Yo digo el jueves, los jueves. Ya está. Pero ahí tengo dos diferentes o no.
Tengo S y ES. ¿Sí o no, jóvenes? Ese jueves está como un distractor. Basta. Ahí pudo haberse repetido una S, pudo haber estado ahí, por ejemplo, casas, pudo haber estado ahí tules, o pudo haber estado una palabra sin plural, que diga, por ejemplo, libro. Ya no nos importa. Suficiente con estos dos. Suficiente. Acá. Esto. No sé si me dejé entender ahora sí. No sé si está claro. Para que sea alomorfo, jóvenes, alomorfo, alo es diferente. Tienen que ser mínimo dos formas. Para el plural solo tenemos dos, pues. Pero si fuera para el femenino, por ejemplo, tendría que haber una A y una ESA. Puede haber, sí, estoy repitiendo un ratito. Puede ser, a ver, supongamos, ya voy a agregarle acá, voy a agregarle más allá, ya, más allá, más allá. A mí me dicen, ubique los alomorfos de diminutivos. Alomorfos de diminutivos. Me dicen casita, mesita, mesita, un librazo. ¿Hay alomorfos de diminutivo ahí? Casita, mesita, librazo. ¿Hay alomorfos de diminutivo? Pregunto, jóvenes. No hay. Cuidado, no hay. No, lo que pasa es que es lo mismo. Es lo mismo. Aso no es diminutivo, aso es aumentativo. Es it, it. It, it. No puede ser lo mismo. Tiene que ser diferente. It, no. Ya. A ver, sigo con el diminutivo. A ver. A ver, me dicen, en la mesita hay un palillo pero de palo, ¿ah? No el palillo de condimento. Mejor para precisar, de tejer. A ver, ¿hay alomorfos de diminutivo? Ajá, allí sí. Allí sí. Perfecto. ¿Por qué? Tenemos it y tenemos ish. Dos o más diferentes. Basta con dos. Si hay más, en buena hora. Lo que no debe haber es repetición de lo mismo, que no sea it, que no sea i. Así como acá, que no sea s, que no sea es, sino dos diferentes. Es y acá es, perdón, acá solo es S, perdón. Acá solo es, vuelvo a lo anterior mejor. Ya, acá solo es S, lentes. Ya, solo es. Y acá, ahí está, dos diferentes, mínimo. Ahora sí entendieron, por favor. No, claro, ya, perdón, sí, la clave es la C, claro, la clave es la C, por eso lo he marcado, ahí está la C, resaltado. La clave es la C, porque hay dos diferentes. En jueves no hay problema ahí. No estamos analizando jueves, ahí lo están viendo igualito, no he hecho nada ahí. Así como en crisis tampoco hay, sino que ahí lo he puesto como un distractor. Entonces hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidarnos con los distractores. No vaya a ser que acá aparezca lo siguiente, a ver, vamos a ver, ¿ya? Otro, ¿ya?
alcanza el espacio, pero esto es acá. Voy a poner acá. Sí, ya. A ver ahí. El deshonesto y desleal feligrés está en la iglesia. ¿Hay alomorfos? ¿Sí? A ver, sí, me dicen. No, me dice alguien por ahí. No. Ya. A ver, ¿por qué sí? ¿Y por qué no? A ver, por ahí. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí hay? ¿Ya? ¿En deshonesto? Ah, porque se repite el des. ¿Y cuando se repite lo mismo es alomorfo? No, no es. Acá se está repitiendo des. Des. A no ser que pensemos que acá está ahí, este es un distractor también. Sea un negativo. Y no es así. Y es parte del lexema. No es que signifique que sea no glesia. Para que sea alomorfo, hasta ahí primero esta parte, primero, en esa oración, no hay. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Deshonesto, desleal, contienen solo des. Repito, para que sea alomorfo tienen que ser dos o más, pero diferentes. Diferentes. ¿Entendieron esa parte? Entonces, iglesia la vamos a volver a su color normal, porque no vayamos a pensar que aquí, ya, ahora sí, hay des. Ya, ahora, para que sea alomorfo tendríamos que haber puesto que el deshonesto le voy a poner acá, y mejor, ¿ya? Para que sea, va a ser un poco, fuerte, pero ya, por acá lo voy a poner. Ya. Ahí sí. Ahí sí hay o no hay. El deshonesto y anormal feligrés está en la iglesia. Ahí sí, pues. ¿No es cierto? Des y a. ¿Me entendieron, por favor? Alomorfos, dos diferentes, mínimo. Diferentes. No puede ser uno solo. No puede ser des, a, y, sino tendría que ser i con in, ¿no? Ya, ahora sí, espero. No sé, alguien me pidió que repita, no sé si entendió, por favor. Allí la palabra crisis y jueves están como distractores, así como he puesto acá también en la última he puesto iglesia. Están como distractores, nada más. ¿Ya? Ustedes analicen. Ah, ya, gracias, ¿ya? Muy bien, entonces, continuamos. Alomorfos, dos diferentes. Puede aparecer, por ejemplo, puedo decir ¿cuándo puedo decir la dueña? Es la alcaldesa, por ejemplo. Ajá. Si digo la dueña, allí hay, ¿no es cierto? Yo digo, la dueña es la alcaldesa. Ahí hay, ¿no? Aquí la A, aquí también A, hasta ahí no hay nada, pero al decir alcaldesa, ya tengo acá. Esa, ahí está, femenino. A y esa. ¿Listo, chicos? Ahora sí, ¿no? Ya sí, tiene que haber combinación de diferentes, mínimo dos. Si fuera más, en buena hora, pero que sean diferentes. Ese es el detalle. Muy bien, avanzamos entonces. Esos son los alomorfos, retrocedo por si acaso.
distintas representaciones o variantes de realización de un mismo morfema. Todo esto es negación. O sea, cuando buscamos alomorfos tendría que aparecer I con IN, o IN con IN, o A con DES, o cualquiera de las combinaciones, pero basta con 2. Si hay más, en buena hora. Pero no puede ser todo I, todo IN, todo IN, A, DES. No. Para plural, acá está. Para plural tenemos 2. Nada más, no hay más. Y tienen que estar las 2. No puede ser todo SS, no puede ser todo es. Así como presenté yo acá, ¿no? Acá presenté SSS, no hay. Acá presenté es, tampoco. Y le puse crisis como distractor. Pero sabemos que aquí la S no es plural, sino es parte del lexema. Y acá en la última sí tenía combinación, ¿no? Lentes con papeles. Jueves ya no interesa. Ya tengo 2 diferentes, suficiente con eso. Si hay más, en buena hora. De lo contrario, ya no me preocupo porque ya encontré 2 diferentes. Listo. Ahora sí, avanzamos. Clases de morfemas. 2 clases. El lexical, llamado también raíz radical, es la base, ¿no? De allí podemos irle nosotros, si fuera posible, agregando morfemas gramaticales, sean derivativos o sean flexivos. Ya, ese es el lexema, la raíz. Es la parte que no varía generalmente cuando formamos nuevas palabras, excepto con los verbos irregulares, ¿no? Esos verbos irregulares sí cambian, ¿no? Y los verbos que todavía son, ¿cómo se podría decir? Que no tienen una conjugación completa, peor todavía, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado solo con esos verbos. Pero, con el resto de palabras, podemos ubicar con facilidad el lexema, la parte que no varía cuando formamos nuevas palabras. Enseguida vamos a ver ejemplos. Los gramaticales, llamados también afijos, son morfemas gramaticales o afijos, se agregan a los morfemas lexicales para precisar el género número o para formar nuevas palabras. ¿Ya? Bien. 2 clases de gramaticales o afijos, el flexivo y el derivativo. El flexivo no me cambia el significado, solo me precisa si está en género masculino o femenino o está en número singular o plural. O también, en el caso del verbo, ¿qué ideas conlleva? ¿No? Si es modo, tiempo, número, aspecto, persona. 5 significados. Eso es amalgama. ¿Ya? Veamos a ver. El simple tiene un solo significado. Género masculino. La O conlleva la idea de género masculino. Femenino. A conlleva la idea de género femenino. ¿Ya? Número. Puede ser singular, que acá no se marca, o puede ser plural. Tonel, toneles. Termina en consonante, se agrega ES. Entonces, estos morfemas me marcan respectivamente género y número. El amalgama aparece en los verbos, jóvenes. Amalgama significa que tiene 2 o más significados y aparece en verbos. Veamos. Aquí tenemos, por ejemplo, pintó. Esta O conlleva el significado de tercera persona. Él o ella. Número singular. Tercera persona del singular. El género, la persona siempre va de la mano con el número. Siempre, en el verbo. ¿Ya? Bien, el verbo no tiene género. Tiempo, pasado, ¿no? Modo, indicativo, porque es una acción real. Aspecto, perfectivo, porque ya acabó esta acción. Entonces, esta O conlleva todos estos significados. Esto es una amalgama. Y eso aparece solo en los verbos. Ya, muy bien. Eso es en cuanto al flexivo. El derivativo nos permite formar nuevas palabras. Por ejemplo, perro es lo normal. Y al decir perrazo, quiere decir que es un perro grande. O quizás al revés, ¿no? Un perro y yo tengo un perrito pequeño.
Pero a veces también puede ser que yo tenga un perro grande y de cariño le digo mi perrito, ¿no? Entonces tiene el significado de diminutivo y también de apreciativo, ¿no? Apreciativo, con cariño, llama mi perrito. Ya. Feliz, ¿no? Que es una cualidad, una característica de que alguien está alegre por algo. Y si la anteponemos sin, ya es una nueva palabra. Ya nos estamos refiriendo a alguien que no es feliz, es un infeliz. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunos detalles más. Aquí seguimos. Los morfemas flexivos simples, recuerden, un solo significado. El género femenino se marca con A, generalmente. Ya hemos visto que también hay otros, hay alomorfos, ¿verdad? El género masculino generalmente se marca con O. Hay alomorfos también. Ya. El número singular no se marca. Monje y tambor. Y el número plural se marca con S cuando la palabra termina en vocal y con ES cuando la palabra culmina en consonante. El amalgama aparece en verbos. En esta O está el modo, el tiempo, la persona, el aspecto, ¿no? Modo, tiempo, número, persona y aspecto. Ya. Pintar, igual. Acá está un modo, un tiempo, un aspecto, la persona y el número. Bien, vamos a ver algunos ejercicios. A ver, jóvenes, aquí tengo la palabra casa. Yo quisiera que por favor me ayuden a determinar esta A en casa. ¿Qué significado conlleva? A. ¿Me digan, chicos? Casa. A. ¿Qué significado? Género femenino. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien más? Género femenino. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Muy bien. Gracias. Por si acaso, presento alguna idea contraria. Yo les puedo señalar lo siguiente. Esa A no puede ser género, porque no hay un... Ajá, muy bien. Bien, acá vamos a dudar un momento, aplicamos algunas aclaraciones y al final vamos quedando todos con la misma idea. Ya, a ver, voy a buscarle la sin razón. Ya les decía, en casa la A no puede ser género. ¿Por qué? Porque no hay un sustantivo que sea lo contrario, que sea caso. Si decimos que caso es el masculino de casa, caso es otra palabra, como me señalaba alguno de sus compañeros. Ya. Muy bien, chicos. Eso es buscándole la sin razón. Sin embargo, cuando analizamos de esa manera, jóvenes, estamos refiriéndonos, estamos tomando en cuenta este aspecto. El género natural, que aparece en los seres sexuados. Si hay un masculino, hay un femenino. Si hay macho, hay hembra, ¿no? Seres sexuados, jóvenes. ¿Ya? Niño, niña. Gato, gata. ¿Listo? Ya. ¿Qué pasa con los seres asexuados? Seres asexuados. También marcamos el género, jóvenes. También. No porque tenga su opuesto. ¿Saben para qué, chicos? Para esto. Para establecer la concordancia. Porque si decimos que la palabra casa no tiene género, a mí se me ocurre y les digo, chicos, les cuento que me voy a comprar un casa. Y alguien me dirá, profesora, no se dice un casa,
Y yo le responderé, ¿por qué? Se dice una casa, me dirá. Entonces, le sigo respondiendo. ¿Una casa? O sea, ¿casa es femenino? No puede ser, porque no hay su opuesto, que es caso. Y así empezamos con los problemas. No, jóvenes. Y así hablaría, pues, algunos razonarían. Y imagínense al final, ¿cómo quedaría todo eso? Habría una confusión tremenda, ¿no les parece? Entonces, a la mayoría de nuestras palabras que terminan en A, le atribuimos, ojo, no es que tengan, le atribuimos el género femenino para la concordancia. A la mayoría, no he dicho a todas. ¿Por qué no a todas? Porque tenemos, por ejemplo, yo digo, periodista, termina en A y no es femenino necesariamente. Ese es el que presenta el género común a dos. Jirafa, igual, ¿no? No es, como termina en A, no es que sea femenino necesariamente. O sea, mejor dicho, que corresponda al sexo femenino, ¿no? Nosotros tenemos el género común a dos, llamado también el género epiceno, que ya se marca con otra palabra. El periodista, la periodista. El policía, la policía. ¿No es cierto? Jirafa hembra, jirafa macho. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Entonces, con todo ese razonamiento, A es femenino. ¿Para qué, jóvenes? Para establecer la concordancia. Ahí sí. Digo, una casa. Género. Femenino. Ya está. Sin dudar. La casa, nos guiamos también de los artículos, ¿no? La casa, una casa, etc. Y libro correspondería a qué género, jóvenes? No porque tenga su opuesto. ¿A qué género corresponde el libro? Masculino. ¿Claro esa parte, jóvenes? Le atribuimos el género, no porque tenga su opuesto. Muy bien, perfecto. Ahora, la otra pregunta. Esa A, ya dijimos, que nos marca el género femenino. Perfecto. Además de género, ¿marca también número? Sí. ¿Alguien más? Repito la pregunta. En casa, A nos marca el género femenino. Ya. Además de ello, ¿marca también el número? Por allí ya me están indicando que sí es el número singular. Bien, claro, esa palabra está en singular. Sí. Pero, ojo, esa A no nos marca el número. Nosotros decimos que esta palabra está en singular porque no hay nada que me diga que está en plural. No hay la S. Y como no hay la S, indicamos que está en singular. ¿Cuál es la marca del singular ahí? El vacío, jóvenes. En español, no marcamos el singular. A ver, veamos por acá, volvemos. El flexivo simple, un solo significado, o género o número. Género, género. Acá sabemos que está en singular porque no hay nada que me diga que está en plural. Está en singular porque no hay nada que me diga que está en plural. Tonel, a ver, en tonel. A ver, yo les acepto, a ver, supongamos, en casa les acepto que A es singular. Acá también les acepto que A es singular. Acá les acepto que O es singular, además de género. ¿Y cuál es el problema con tonel? ¿Cuál sería la marca del singular en tonel? Ay, esa es la pregunta. ¿Cuál, chicos? ¿La L quizás?
Ajá, muy bien. El vacío. ¿Entendimos, jóvenes? El vacío. ¿Ya? Si fuera plural, ahí está al costado, toneles. Ese sí me marca el número. Y solo el número. ¿Eh? Esa S no me marca otra cosa. Solo es el número. Con eso llegamos a la conclusión de que hay un solo significado. Simple presenta un significado. O género o número, no los dos. Porque si tiene dos o más, recuerden, ya es amalgama. Y eso aparece en el verbo. ¿Está claro, chicos? Y seguimos analizando acá. Seguimos. Aquí, monje. Está en singular. ¿Pero cuál es la marca del singular? No hay. El vacío. Ajá. En tambor, sabemos que está en singular. Ya. A ver. El vacío también, ¿no? A ver, les explico, ¿ya? A ver, acá en tambor está más claro. A ver. En tambor. Esta palabra está en singular. Pero ¿cuál me marca el singular? ¿La R? ¿Está? Voy a agregar una más. A ver. En monje. ¿La E? En papel, ¿ya? Papel. ¿Cuál marca? ¿La L? Esa es la pregunta. Para explicar eso lo del vacío. En papel. La L no me marca el singular. En tambor, R no me marca el singular. Si nosotros dijéramos que la L marca el singular, en tambor la R, todas las letras del alfabeto marcarían singular. En álbum, M. En lápiz, Z. En verdad, la D. En hábitat sería la T. Y así, encontraríamos todas las letras del alfabeto marcándonos el singular. ¿Y eso es así? Por favor, respóndanme. ¿Es así, jóvenes? Para ayudar a explicar a lo que me preguntaron, que explique lo del vacío. Ya, muy bien, gracias por responder. No, pues. Aquí, ¿cuál es la marca del singular? El vacío. También, vacío. Conclusión. No marcamos, acá debe estar en, no marcamos singular. Solo marcamos en español, marcamos el plural. ¿Sí? Ya, igual en tambores, ¿no? Tambor, igual, ¿no? No hay. Acá también. No sé, se me fue la otra palabra. Ya está. ¿Listo, chicos? No sé si quedó claro lo del vacío, que no marcamos el singular. Lo único que marcamos en español es el plural, con S o con ES. ¿Ya? Y llegamos a la conclusión también de que los morfemas flexivos me indican solamente el género. ¿Sí? Ya. A ver, veamos acá. Acá, en cambio, miren, ¿eh? ¿Cómo marcamos el plural? Con S. En tambores, ¿con qué marcamos? Con ES. ¿No es cierto? Ya. El plural sí se marca, con S, con ES. En cambio, el singular no se marca. Sabemos que la palabra está en singular. Acá, alumna está en singular. Porque no hay nada, no hay una S. Si estuviera una S, diríamos que está en plural, ¿no es cierto? Si apareciera ahí una S, diríamos que está en plural, ¿no? ¿Qué pasó? No aparece ahí la S.
No quiere escribirse la S. Ahí está. Si dijera alumnas, esta S nos marca el plural. Pero cuando no está en singular. ¿Pero qué me marca el singular? La A. No, A es el femenino. Bien, chicos, espero que haya quedado claro. Cuando tiene dos o más significados un morfema, eso es amalgama y aparece en verbos flexionados. Por ejemplo, llegó. Esta O indica tiempo pasado. Modo indicativo. ¿Ya? Tercera persona. Número singular, ¿no? Tercera persona en singulares, pues, por eso. Aspecto perfectivo. Ella es una acción concluida. Entonces, cuando tiene más de un significado, ya es amalgama. Y eso aparece en los verbos. ¿Listo, chicos? No en los verboides. Los verboides, recuerden que son el infinitivo, que terminan en ar, ir. Allí no hay amalgama, lo que ahí hay es derivativos. Los verbos flexionados significa que tiene que indicar quién realiza la acción. Si es la primera persona, la segunda o la tercera, del singular o del plural. Si está en tiempo presente, pasado o futuro. Si está en modo indicativo, imperativo o subjuntivo. Si el aspecto es perfectivo o imperfectivo. Eso es, verbo flexionado. Alguien realiza la acción en un tiempo determinado, qué sé yo, ¿no? Ya. Los verboides dije en el infinitivo que termina en ar, ir, no hay amalgama. Lo que hay es el derivativo. En el gerundio igual, cantando, ¿no? Ando yendo, igual. Es derivativo. En el participio que termina en ado, ido, tocho, so, tampoco hay amalgama. Lo que hay es un derivativo. Más detalles respecto de estas palabras los vamos a ir trabajando más adelante. Tenemos un capítulo especial o una semana especial para trabajar el verbo. ¿Ya? Verbos y verboides. Pero eso después. ¿Listo, chicos? Entonces, avanzamos. Los morfemas derivativos. Hemos visto los morfemas flexivos, que pueden ser simples o pueden ser amalgamas, ¿no? Simples, que nos indican género o número, ¿ya? Y ahora veamos los derivativos. Modifican el significado del lexema. Claro, decir real y señalar irreal son diferentes. Culto, inculto, igual. Dócil, indócil, par, impar, entre otros. Ya, modifican el significado. Claro, se basa en el lexema, pero ya es lo contrario cuando le agregamos in, ¿no? Ahí tenemos la negación, ¿no? Los alomorfos de negación. Ahora, pueden cambiar la categoría léxica. ¿Qué significa eso, jóvenes? Miren, tenemos la palabra real. Es un adjetivo. Al agregarle i, sigue siendo adjetivo. Irreal. Culto es adjetivo. Le agregamos in, sigue siendo adjetivo. Dócil también es un adjetivo. Le agregamos in, continúa siendo adjetivo. Par puede funcionar como adjetivo, número par, número impar. ¿No es cierto? Le agregamos in, sigue siendo adjetivo. Ya, hasta acá no hay problemas. En cambio aquí, tinta. ¿Qué es tinta, jóvenes? Sustantivo, adjetivo, verbo. ¿Qué es tinta? ¿Me ayudan? La palabra tinta. Tinta líquida, tinta seca. ¿Qué es tinta? Sustantivo. Muy bien, jóvenes. Al decir tintero, también, ¿no? Es el lugar donde se guardan las tintas. ¿Sí? Sigue siendo sustantivo. No hay problemas. Seguimos. Tacna. Sustantivo. Propio. El nombre de un lugar, ¿no? Tacna. Al agregarle el morfema derivativo eñ, y digo tacneño,
ya no es sustantivo, ya es adjetivo. Se convirtió en adjetivo, cambió la categoría léxica. ¿Listo? Lo que era un sustantivo se transformó en adjetivo. Igual, digo veneno, veneno, sustantivo. Si le agregamos os, venenoso o venenosa, ya convertimos en adjetivo. Por eso dice, puede cambiar la categoría léxica. Lo que es un sustantivo, agregando los morfemas derivativos, podríamos transformar a adjetivo, podríamos transformarlo a verbo quizás, a un adjetivo lo podemos convertir en sustantivo también, podríamos convertirlo en verbo, en adverbio también agregándole en mente, útil, inútil, inútilmente, ya es adverbio. Bien. Rosa, sustantivo, primitivo. En cambio, si decimos, ¿no? Es un individual, ¿no? Rosa. Si decimos rosal, sigue siendo sustantivo, pero ya es colectivo. Entonces cambió el significado. Bueno es adjetivo. Bonísimo sigue siendo adjetivo, pero en grado superlativo. Redondo es un adjetivo. Pero si decimos redondez, ya no es adjetivo. Se convirtió en sustantivo. Y puedo decir también redondear. Si digo redondear, ya lo transformé a verbo. Por eso es que se señala como segunda característica del morfema derivativo que puede cambiar la categoría léxica o puede mantenerla también, ¿no? Irreal, inculto, indócil, impar siguen siendo adjetivos. Tintero sigue siendo sustantivo. Tinta, tintero siguen siendo sustantivos. Pero tacna, tacneño ya no. Veneno, venenoso ya no. Cambió. ¿Sí? Y de hecho que incrementan el repertorio léxico de la lengua. Ya tenemos nuevas palabras, ¿no? Más palabras. Mayor vocabulario. ¿Ya? Bien, jóvenes. Esa es la característica de los morfemas derivativos. Ahora, ejercicios. 1. Identifique los morfemas flexivos en las siguientes palabras. Solamente nos vamos a centrar en los flexivos, nada más. ¿Me ayudan, por favor? En A, ¿cuál es el flexivo? Muy bien. Así es. O y S. En ciudadanos igual, ¿no? O y S. En azulinas, porque pudo haber sido azulinos, A y S. Y en alfajores, jóvenes. Muy bien, gracias. Muy bien, así tiene que ser una participación masiva. Si coincidimos, bien, jóvenes. Y si no, no se preocupen. En alfajores, ¿cuál es? Es. E-F, cuidado. La palabra es alfajor. Alfajor, uno solo. Pero si son varios, así. No me vayan a separar así, por favor. Así no. ¿Ya? Cuidado. ¿Ya? Esta segunda, no. Siempre viendo la palabra. ¿Cómo es, pues? Es alfajor. ¿Ya? Bien. En esféricos, O y S. Perfecto. O y S. Ya está. Tumbesinos, O y S también, ¿no? Hasta ahí son flexivos simples. Nos indican género y número. Y ahora, encaminé. Encaminé. ¿Cuál sería el flexivo? Ya. ¿Sería ne? ¿Alguien más? A ver, chicos, participen.
Encaminé. ¿Cuál es el flexivo? ¿Cuál es el verbo? El verbo es caminar, pues. Camino, caminé, caminaré, caminamos. Hasta la N, jóvenes, es el lexema. Camino. Siempre pregúntense cuál es el lexema. Formen nuevas palabras y así encuentran cuál es el lexema. Lo que se le agrega es morfema gramatical, sea flexivo, sea derivativo. Claro, es E nada más. Claro. Camino, caminé. Acá le podemos agregar camino, caminé, caminamos, caminan, etc. Ya está. Ese de ahí. Este E conlleva las ideas de modo, tiempo, número, aspecto y persona. Aquí hay amalgama. En cambio, los otros son simples. Género, número, ¿no? Cada uno, género, número. Acá solo número. Género, número, género, número. ¿Listo? Ya está. Ahora, 2. Identifiquen los morfemas derivativos de las siguientes palabras. Solamente vamos a ubicar los derivativos. A ver, ¿qué me dicen en antideportivo? ¿Cuáles serían los derivativos? Ubiquen el lexema y lo que nos queda es derivativo. ¿Ya? Por ahí me van indicando anti. ¿Algo más? Ya. Muy bien. Solo derivativos, ¿eh? El flexivo no. Ya. Anti. Sí. Anti. Ya. Anti. La palabra es deporte, ¿no? Deporte. Entonces, y nada más. No nos han pedido flexivo, por eso no podemos señalar O. ¿Ya? En lugar de colocarle las líneas, o también le pongo, pues los guiones, perdón, mejor lo pongo así. Y lo que está resaltado es el derivativo. ¿Listo ahora? Ya. Limeño. Bien. A ver, el limeño. ¿Cuál es, chicos? Limeño. A ver, limeñitos. Ya. Limeño. En. Nada más, ¿no? El lexema es Lima. Lima. En. Nada más. O es flexivo. Nos han pedido. Siempre leyendo qué es lo que nos están solicitando. Siempre. Hay que guiarnos de eso. Si nos hubieran dicho morfemas gramaticales, así a secas, allí sí hubiéramos marcado anti, ip y o. Acá hubiera marcado en y o. Gramaticales. Nada más. Morfemas gramaticales. Es diferente del lexema. Pero acá nos han dicho derivativos. Y arriba nos pidieron flexivos. ¿Ya? O a no ser que nos digan los derivativos y los flexivos. Los dos son gramaticales. Todo depende de lo que nos soliciten, ¿ya? Bien, en tesorero. Nada más, ¿no? Vino de tesoro, ¿no? Tesorero, cuídalos. El tesoro, imagínense. Tesorero. Nada más. Así es. Lo vamos a segmentar así. Ya está. Maratónica. ¿Cuál es el maratónica? Ic. Ah, puede ser. ¿Algo más? ¿Alguien más, mejor dicho? Ic, ¿no? Porque el lexema no puede ser mara. No es marat. Porque no hay marate, no hay marata, no hay marati. Ahí es maratón, ¿no? Es uno solo, ¿no? Maratón. Porque pareciera que esa on fuera también un aumentativo. Pero si fuera un aumentativo, quiere decir que habría marata. Siempre preguntándose así, ¿ya? Marata no existe. Marate tampoco. Ah, entonces maratón es uno solo, pues. Ya, perfecto. Así, ¿ya? Así pregúntense, jóvenes. Aunque se exageren, marata no hay. Entonces, on no puede ser un aumentativo. En algunos casos sí, ¿no? Si decíamos casona, ahí sí, ¿no? Porque hay casa. Entonces, casón, ahí sería, on, sería derivativo, ¿no?
Ya, muy bien. Desubicados. A ver, ¿cómo queda desubicados? Muy bien. Ya. ¿Qué más? ¿Nada más que des? ¿Nada más será? A ver, chicos. Ad también. Puede ser ad también. ¿Ya? ¿Alguien más? A ver. Des es una negación, ¿sí? Ese también será. Cuidado. Ese es derivativo, ese es flexivo, que yo sepa. Ya, a ver, vamos viendo, ¿ya? Des sí, ahí no hay ningún problema. La palabra es ubicar, ubico, ubic, es el lexema, ubic. Yo me ubico, acá yo puedo decir yo me ubico, yo me desubico, chico, a veces. Ya, existe. Me desubiqué también, ¿no? Ahí sí tendríamos que, esa C se representa con QU a veces, ¿no es cierto? Delante de EI, claro. Entonces, significa que AD es otro morfema derivativo. Y OS ya son flexivos. Ahí no nos han pedido flexivos, pero lo vamos a separar, sin resaltarlo nada más. Estamos resaltando solo los derivativos. Bien. En pequeñez. Ajá. Viene de pequeño, ¿no? Pequeñito. Pequeño, pequeñez. Ajá. Muy bien. EZ. Así es. Perfecto. Ahí queda. Uno más, ¿ya? Hemos estado todo este tiempo, jóvenes. Vamos a ponerle acá. G. ¿Y por qué se ponen rojito? Rojito, no queremos rojitos. Queremos de este colorcito. A ver, ahora sí. Hemos estado todo este tiempo inmovilizados. Ayúdenme, chicos. Ayúdenme a segmentar. ¿Engañados? No. ¿Por qué? No puede ser. No los estoy engañando, ¿ah? Cuidado. Ya, inmovilizados. A ver. ¿Cómo sería? Muy bien. ¿Puede ser? Aunque más adelante creo que está la segmentación. A ver, vamos a ver. A ver, vayan pensando. Creo que más. Ya. Acá está la segmentación. Acá les voy a preguntar eso, ¿ya? Porque acá solamente me van a ubicar a los. Lo dejamos para más adelante, ¿sí? Más adelante está esto. Entonces, un ratito. Ya, ahí lo dejamos. Continuará. Ya. A ver, afijación. Es el procedimiento de agregar afijos al lexema. Ya saben que la fijación son afijos o morfemas gramaticales, ¿no es cierto? Se llaman también morfemas gramaticales. Acostúmbrense con los dos. Morfemas gramaticales. Así. Al lexema. Muy bien. Sabemos que pueden estar antes del lexema, son los prefijos: desleal, semicircular, ilegal, subterráneo, prenuclear, antes del morfema lexical. Ya. Sufijo después del lexema: dedal, arrozal, facilidad, exquisitez. Podría ser también cuando yo digo, por ejemplo, niño, también es AO, también es un sufijo porque aparece al final, después del morfema lexical. ¿Bien? Pueden ser derivativos, pueden ser flexivos. Sobre todo el sufijo. En cambio, prefijo y infijo son, generalmente en su mayoría, son derivativos nada más. En cambio, los sufijos pueden ser flexivos o pueden ser derivativos. Ya. Y acá le podemos agregar también ese, ¿no? Los dos serían los sufijos. Muy bien. Infijo. Dentro del lexema, lo que hacemos es separar el lexema
insertamos en medio un derivativo. Por ejemplo, Ana, Anita, Pedro, Pedrito, César, Cecita. Le estamos agregando en medio. Azúcar, azuquitar. ¿Ya? Bien. Seguimos. Ya, acá viene, ¿no? Vamos a segmentar morfológicamente las siguientes palabras. Y aquí le voy poniendo el inmovilizado. A ver, participen, por favor. Segmenten en el chat, por favor, ¿ya? ¿Cómo era? Inmovilizados, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo quedaría la primera? Intercomunicación, ¿cómo queda, jóvenes? A ver, inténtenlo. A ver, chicos. Completo, todo. Ya, muy bien. Ya tenemos por ahí uno. ¿Alguien más? Intenten, jóvenes. Sí podemos. Ya. Ya, se repiten dos iguales. A ver, ¿alguien más por ahí? Ya, es casi similar. ¿Está bien? Ya. A ver, vamos viendo. ¿Cuál es el eczema? ¿Cuál es el eczema? Ya les he dicho. De comunicar, ¿verdad? Y yo puedo decir acá comunico, ¿no? En este momento, jóvenes, yo me comunico con ustedes. Claro, el eczema es comunic. Ajá, ya. Comuniqué también podría ser. Entonces, hasta ahí el eczema. Acá, inter, prefijo. Y todo es junto. Acción. Es uno solo, jóvenes. Es uno solo. ¿Ya? Porque puede ser intercomunica, intercomunico, intercomuniqué y acción. Acción te forma sustantivos. ¿Listo? Hay que irnos acostumbrando también, hay que irnos familiarizando con algunos morfemas derivativos que te forman sustantivos, que te forman adjetivos, que te forman verbos o que te forman también adverbios. El mente, por ejemplo. Mente. Familiarícense. Acción. Puede ser ción en algunas palabras, pero en otras es acción, así como en este caso. ¿Ya? Bien. A ver, con la 2. A ver, 2, chicos. ¿Ya? Va mejorando, va mejorando. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría. Muy bien, claro. El eczema. El eczema. Yo adapto. Yo me adapto. Tú te adaptas también. Él se adaptó, me adapté. Entonces, adapt. Hasta la T. Hasta acá. El eczema. Ya está. Ahora, puede ser adapté, adapté. Entonces, acá. O masculino, plural. Ya está. ¿Listo? Ajá, muy bien. Ya. Perfecto. Pasamos a la 3. Multimillonarios. A ver, ¿cómo queda? Ya. Ya. ¿Están coincidiendo por ahí? A ver, ¿hay otra propuesta? ¿Hay otra propuesta? Nada más, ¿no? Ya. Ahí es millón, ¿no?
El lexema es millón, tiene que ver con sistema numérico. Porque alguien en otro salón me puso así, ¿ah? Así. Entonces yo digo, eso tendría que ser como unidad de medida, de milla. Y esto no significa eso. ¿Está claro? Entonces también pensando, claro, en algún momento nos puede venir a la mente también. Y es válido, ¿eh? Es válido. Es mejor, por eso les digo, inténtenlo, cosa que así también aclaro. Porque si ustedes no lo intentan, no presentan, así sea con su error, y el error a mí me sirve para ampliar, porque si no ya no explico nada, pues yo digo, ya mis chicos saben, paso nada más, y generalizo también, ¿no? Y algunos un poco por vergüenza, quizás nos callamos, y eso es peor, jóvenes. Aquí estamos para preguntar, para aclarar nuestras dudas, porque si no, ¿cuál sería el sentido de las clases? Bien, chicos, entonces, aquí sería millón. Ya está. Y multi. Ya. Genere número, pues. Ya está. El ARI también te forma una nueva palabra. Hay que familiarizarnos. La 4 está más fácil. Moqueguano. A ver. Ya. Muy bien. ¿Cómo se llama el lugar? Se llama Moquegua, ¿sí? Sí, Moquegua se llama. Y ustedes, si fueran de Moquegua, todos queremos nuestra tierra, ¿sí? Queremos nuestro país, queremos el lugar de donde procedemos. Y yo le dedicaría una cancioncita al lugar de donde provengo, y supongamos que sea Moquegua, y le digo, Moquegüita querida, te dedico este hermoso poema, Moquegüita. ¿Hasta dónde va? Ah, Moquegüita querida. Y le tendría que ponerle diéresis, ¿no? Le tendría que poner diéresis. Moquegüita. Ya, ahora yo les entiendo, claro. Hasta ahí. Ahora, me podrán decir Moquegua y no puede ser doble A tampoco, pues. Porque el an te forma gentilicios. Acá puede ser Moqueguana. ¿Ya? Aquí, insértenle, Moquegüita. ¿Se puede decir o no? Claro, se puede decir Moquegüita. Ajá. Exacto. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. ¿Ya? Bien. Supranacional. ¿Cómo queda? Ya, supra. Ujú. Claro. Viene de nación, ¿no? Y más allá de lo nacional, más allá de la nación, es supra. Claro. Muy bien. Acá supra entonces, y luego nación. Y al. ¿Ya? Ya le tendríamos que borrar la tilde, pues, ¿no? Se formó acá. Ya, mejor así. Vayamos a pensar que está mal. Ya, listo. Infrahumana. Así era. Sí, está bien. A ver, infrahumana. Humano, humanidad, humanidad. Claro. Hasta humano, ¿no? Eso está más fácil. Infra. Ya. Superdotado. Así es. Sí, jóvenes, muy bien. A ver, superdotado. Ah, ahí hay una propuesta. Hay otra. Ya. ¿Algo más? Ya. Dote, ¿no? Las dotes que tenemos, las cualidades, las características, lo congénito que traemos, ¿no? Ya, dotes. Y cuando tenemos mucho, estamos dotados, ¿no? De una inteligencia. Sí, pues.
venimos dotados de inteligencia, venimos dotados de lenguaje. Y cuando ya tenemos más de lo necesario, ya somos súperos. Ya está. Y por último, ese inmovilizados, que lo dejamos hace rato. ¿Cómo quedaría? Ya, va viniendo por ahí. Oh, ahí sí hay diferentes, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguien más? Participen. Ya. Hay otro. ¿Alguien más? Ya. Por ahí va coincidiendo con otro. Ya. Yo les pregunto, ¿qué es lo que no podemos hacer cuando nos dicen que estamos inmovilizados? Ajá, y hay otra. No nos podemos mover. Mover. Claro. Entonces, ¿cuál es el lexema? Pues claro. Movimiento. Muevo. No me muevo porque hay una orden. No puedo salir. No puedo moverme. Ya, entonces acá no hay problemas. Acá está el detalle. Movimiento, moverse. Ahora, hay una palabra móvil. Móvil, inmóvil. Perdón. Móvil, inmóvil. Ya, hasta ahí, ya estamos. Ahora, hay otra que dice se moviliza. No se moviliza. ¿Ya? Moviliza. Hasta ahí es verbo. Movimiento sería sustantivo. Si digo móvil, ya lo transformé en adjetivo. Inmóvil también. Si digo moviliza, ya es verbo. Movilizo, moviliza. Y si digo movilizado, ya lo transformé en adjetivo, participio. Y luego la O y la S. ¿Listo, chicos? Preguntándonos cuál es el lexema, cuál es la raíz. Y de ahí parte todo. Luego, si existe la palabra móvil, si existe la palabra móvil solita, existe la palabra moviliza también. Y por último, movilizado. Ya, bien, jóvenes. Entonces, avanzamos. Clasificación de las palabras según la flexión. Aquí vamos a tomar en cuenta el morfema flexivo, si recibe o no morfema flexivo. No el derivativo, porque el derivativo puede recibir o no. Lo que nos guiamos es de flexivos. ¿Ya? Hay palabras variables e invariables. Las palabras variables admiten morfemas flexivos. En cambio, las invariables no admiten, no hay flexivos. Así, no hay. ¿Ya? En español tenemos 5 variables. Sustantivo, adjetivo, determinante, verbo, pronombre. 5. Y 3 invariables. El pronombre, que tenemos un pequeño grupo de pronombres que también son invariables, que los vamos a señalar. Entonces, tengamos cuidado solo con el pronombre. En el resto de los casos, no hay problema. Hablamos bastante, formamos frases, oraciones, hablamos mucho durante el día, durante nuestra vida, utilizando solo esas 8 clases de palabras. Nada más. Entonces, hay que familiarizarnos, les decía, porque la siguiente clase, la próxima semana, cuando trabajemos con semántica, vamos a verificar qué categoría gramatical presenta.
o qué clase de palabra es, si tiene la misma categoría o diferente categoría, ¿ya? Entonces llaman categorías gramaticales también, o tipos de palabras. Total, 8 clases, ¿sí? 5 variables, 3 invariables y con el pronombre un pequeño grupo de invariables. La mayoría son variables, por eso que está considerado como palabra variable. Bien, entonces, sustantivo, gato, ahí está. El flexivo, de género, puede ser gata, puede ser gatos. Adjetivo, también es variable. Famoso, viene de fama, ¿no es cierto? Y alguien que tiene mucha fama es famoso. Acá hay un derivativo también. Claro, todas las variables pueden recibir derivativos, pero nos guiamos más del flexivo. ¿Saben por qué? Porque hay un adverbio que es derivado. El adverbio es invariable. Lo que no recibe el adverbio es flexivo. Pero sí puede haber adverbios derivados, como con mente, ¿no? Ágilmente, felizmente, eso es un derivado. Pero no tiene flexivo, por si acaso. En cambio, estas variables reciben flexivos y derivativos. Entonces, de fama viene famoso, famosa, famosos, famosas. Determinante esta, estas puede ser, ¿no? O esto, estos. Verbo. El verbo es totalmente variable. Vender. Y dependiendo del modo, tiempo, número, aspecto y persona, cambia también. Pronombre. ¿Quién? ¿Quiénes? Ellos, ellas. Nosotros, nosotras, ¿no? En el pronombre, a veces varía en género, a veces varía solo en número. Por ejemplo, acá solo en número. ¿Quién? ¿Quiénes? Nada más. Género es válido para los dos. ¿Sí? Estos son variables. Las invariables no admiten morfemas gramaticales flexivos. Adverbio, lejos. A veces se suele decir lejitos. Está lejitos, ¿ah? Decimos, está lejazo. Pero eso es incorrecto. El único derivativo que recibe el adverbio, o se forma adverbios con el único derivativo válido, es mente. Nada más. Luego, si le agregamos el aso o el it, ya es incorrecto. Decimos cerquita, recincito, aquicito, ahorita. Mal. Debemos decir enseguida, bastante cerca, muy lejos, entre otros. ¿Ya? Bien. Pero lo que es totalmente incorrecto es flexionar para indicar género, ¿no? ¿Recuerdan cuando en algún ejemplo, en las primeras clases salía, la secretaria está media cansada? ¿Y por qué digo media cansada? Porque, bueno, pues secretaria femenino y todo, hago concordar. No, el adverbio no tiene que concordar con ninguna palabra. El adverbio se mantiene en masculino singular, punto. Entonces yo diría la secretaria está medio cansada. Y tengan cuidado también cuando trabajen en sus exámenes. ¿Ya? Medio cansado. Lo que hay que reconocer es las clases de palabras, pues, ¿no? Para darnos cuenta si está funcionando como adjetivo, como adverbio, como preposición, como sustantivo. En cambio, si digo, por ejemplo, me dio media naranja, ese es un partitivo. Allí ya no es adverbio. Media naranja quiere decir que lo ha partido, ¿no? Media naranja. O puedo decir de repente medio plátano. Entonces ha partido el plátano en dos, medio plátano, media y medio. Allí sí es un determinante partitivo, ahí sí puede variar, ¿ya? Bien. Preposición, con ellos no hay problemas. Nunca se les puede agregar género, ni número, ni derivativos. Conjunción tampoco, ¿no? Pero, pronombre. A ver, ¿cuáles son los pronombres invariables? Tenemos un grupo de átomos. Los átomos son el se, el me, el nos, el os y el te. ¿Por qué se les llaman átomos? Porque al momento de hablar pierden su tonicidad. Por ejemplo, yo digo, se va, me voy, nos vamos. Yo no digo, me voy, se fue, ¿no? Pierden su tonicidad. En cambio, los tónicos
siempre mantienen, el nombre lo dice, su tonicidad. ¿Cuáles son? Tú. Primero yo. ¿eh? Yo voy, yo iré, tú, como pronombre, no como determinante. Mi, pronombre, conmigo, ti, contigo, y sí, consigo. Ya está. Estas son las invariables. El resto es variable. Bien, jóvenes. Según la cantidad de morfemas, hay palabras monomorfemáticas y polimorfemáticas. Monomorfemáticas que están formadas solamente por el lexema, poseen un morfema, nada más. Lápiz, cartel, metal, flor. Sí, son palabras variables, sustantivo, adjetivo, verbo, algunos pronombres y los determinantes les podemos agregar morfemas derivativos y flexivos también. Entonces ya tendría más de un morfema. Para que sea monomorfemática solo debe estar el morfema lexical. Ya. Ahora, polimorfemática posee varios lexemas. Además del morfema lexical, ya tiene morfemas gramaticales, sean flexivos o sean derivativos. Por ejemplo, lápices. Tiene morfema flexivo de número. Nada más, ya es poli, tiene dos. Gato tiene morfema flexivo de género, ya tiene dos morfemas, un lexical y un gramatical flexivo. Metálicos, tenemos metal, que es el lexema, ic es un derivativo y o y s son flexivos. Pero ya tiene más de uno, pues, ¿no? Tiene 4, ¿no? Ya. Pajarillos, tenemos el lexema y luego tenemos il, que es un derivativo, y o s serían flexivos. Tiene en total 4 morfemas, un lexical y 3 gramaticales. ¿Listo, chicos? Ya. Solamente para familiarizarnos con estas palabras, las vamos a ir ampliando, vamos a irlas analizando en posteriores clases. Por ejemplo, en la semana 9 vamos a trabajar con el nombre y el pronombre, en la semana 10 con el adjetivo determinante, la semana 11 verbo y en la semana 12 preposición, conjunción y adverbio. Y a partir de la 13 con oraciones y sus clases, porque cada palabra, cada una de estas palabras van a estar dentro de las oraciones cumpliendo diferentes funciones. ¿Ya? Bien. El nombre designa elementos de la realidad y funciona como núcleo de la frase nominal. El pronombre reemplaza o sustituye al sustantivo o nombre y también funciona como frase nominal, núcleo de la frase nominal. El adjetivo señala características del nombre, es modificador directo. Determinante, determina o sitúa el nombre, es modificador directo. Verbo, describe acción, proceso, estado, núcleo de la frase verbal. Preposición, tiene significado contextual, es enlace subordinante. Conjunción, relaciona unidades sintácticas, es nexo coordinante o subordinante en comparación con la preposición. También hay conjunciones coordinantes. Adverbio, expresa circunstancias del evento verbal. Puede ser o funciona como modificador de verbo, de adjetivo o de otro adverbio. Bien, jóvenes. Ahora, vamos trabajando aquí, reconociendo las palabras variables e invariables. Generalmente, en nuestras oraciones utilizamos más palabras variables. Las invariables son en menor cantidad. Por lo tanto, para ir avanzando, jóvenes, en la 1, vamos indicando las palabras invariables y lo que nos queda son variables. En 1, ¿cuáles serían invariables? Compré varios polos en esa tienda ayer. ¿Cuáles son invariables, jóvenes? Trabajemos por categorías gramaticales.
Chicos, ajá, muy bien. Gracias. Categorías gramaticales. ¿Alguien más? Jóvenes, participemos, por favor. A ver, veamos. No, varios no puede ser porque hay varias. Si cambia, o sea, agréguenle flexivo. A ver, veamos. Compré no, varios tampoco, polos tampoco. En sí, no hay Ns, ¿no? Y luego sería ayer, nada más. Porque hay tiendas, agréguenle. Tiendas. Esas. Varios, varias. Polos, polo también, solito, sin S. Compré, compro. Entonces, si puedes cambiarle, le puedes agregar otros morfemas, entonces es variable. Los que están en rojo son invariables, todo lo que está en negrito son variables. A ver, en la 2. O también se trabaja con categorías, ¿no? Porque en la 1, en es preposición, ayer es adverbio. Preposición y adverbio son invariables. Ya. En la 2, ¿me ayudan? ¿Cuál podría ser? Muy bien, mañana, qué y muy, me dicen. ¿Ya? ¿Alguien más? Mañana, qué, muy. Mañana, qué, muy. ¿Ya? Alguien, se están olvidando de alguien. Ahí hay uno que los está mirando ahí. Ah, ¿ves? Claro, esa estaba escondidita por ahí. Mañana tenemos aquí. Mañana. Y tengan cuidado. Así como está, mañana es adverbio. Perfecto. Pero si apareciera acá, jóvenes, con la, se convierte en sustantivo. Entonces, miren el contexto también. Yo digo la mañana y puedo decir las mañanas. Se ha sustantivado. Acá está así, así que no nos hacemos problemas. Es preposición. Mi puede ser mis. ¿Qué? Y luego, muy. No hay muyes, ¿no? Ya, aunque sea exageremos, pero la cosa es aclarar. Ya, todas las que están en rojito son invariables y las que están en negro son variables. ¿Ya? Aquí pues, ¿no? Verbo, determinante, sustantivo, verbo, determinante, sustantivo y adjetivo. Son variables. Listo, chicos. Seguimos. 3. Ya, interesante. ¿Podría ser? ¿Y si dijéramos reportajes interesantes? Claro, podría ser, ¿no? El periodista realizó varios reportajes interesantes. Ajá. No hay, ¿no es cierto? No hay. En 3 no hay. Porque un es un determinante, puede decir unos, ¿no? Todas variables. Ya, todas variables. Ya. 4. Muy bien. Ya y de. Nada más. ¿Qué dice el resto? Ya y de, ¿no? Ya. Ya y de. Los no puede ser porque ya está incluso ahí con género y número. Los y las. Llegaron, verbo, jamás es invariable el verbo. Integrantes, puede ser un solo integrante. La puede ser lo, ¿no? Lo bueno, lo malo, la orquesta. Las orquestas también puede ser, ¿no? Las orquestas. Entonces, nada más. Ya. 5. Ya. Muy bien. Ya no se nos escondió esa A, ¿no? Sí, no hay más.
Ahí está, todo está flexionado el resto, las y los. Enfermera está flexionada, vacunaron también, ya está, no hay más. Bien, chicos, el resto son variables. Procesos de formación de palabras. Derivación, lexema más morfema derivativo. Solo verificamos si está el derivativo. El flexivo no se cuenta. Barbero, dudoso, desiguales. ¿Ya? Composición, lexema más lexema. Verdi, negro, 2 lexemas. Saca corchos, 2. Portavasos. Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4 quizás en algunos casos. A ver, si yo les pongo esta palabra, ¿cuántos lexemas hay? Enhorabuena, dice. ¿Cuántas palabras? Perdón, ¿cuántos lexemas? ¿Qué dicen? 2. ¿Alguien más? Participen, chicos, nos dan el tiempo. Ahí habría, en realidad, 3. Existe, ¿no? Estoy en mi casa, estamos en clases, hora y buena. 3 lexemas. Para síntesis, combinación de las anteriores, composición más derivación. Libre más cambio y el ista es un derivativo. Ropa más viejo, dej y el ¿no? Ya, en lugar de ponerle más, le voy a poner mejor. El más es para el eczema. De preferencia, sí. Ya, ahora sí. Y acá también, aunque no se cuenta el flexivo, pero de todos modos, para acostumbrarnos. Ya, puede haber prefijación o sufijación simultánea también, ¿no? En y dulzar, ¿no? En polvar, en cajonar, ¿ya? Yo también lo separo así, ¿no? En como preposición, ¿no? En, como este de acá, ¿ya? Ahora, también tenemos el proceso de sigla, ¿no? Palabras formadas por letras iniciales. Aquí lo característico es que se deletrea. Esa es la sigla. CTPFMI-DNI. No siempre es nombre de instituciones, como ustedes pueden ver, ¿no? A veces puede ser nombres de otros objetos. Acrónimo. Se forma de letras o sílabas iniciales, se lee como palabra, eso es lo importante. Mercosur, ¿no? Y las siglas siempre en mayúscula, en cambio los acrónimos solo hasta 4, y si tienen más de 4 letras sabemos que se escriben, si no son nombres propios, primera inicial, así como Mercosur. Si se han convertido en nombres comunes, ya se escriben con minúscula. Acortamiento es la forma recortada de la palabra original. Claro, siempre que esté aceptada. Cine viene de cinematógrafo, auto de automóvil, moto de motocicleta. Ya está en el diccionario de la lengua española. En cambio, hay palabras que todavía lo utilizamos dentro del ámbito coloquial, ¿no? Por ejemplo, decimos ceño, a veces hasta ceñito, de patapié, ¿no? Entre otros. Todavía no están aceptados esos acortamientos. Acá vamos a escribir entre paréntesis si estas palabras están formadas por composición, por derivación o por parasíntesis. Ayúdenme, por favor. Encuadernar. ¿Qué proceso tiene? Encuadernar. A ver, chicos, ¿me ayudan? A ver, encuadernar. Así, ¿no? Viene de cuaderno. Sería parasíntesis. ¿Estamos bien? Ya, muy bien, gracias. En la 2, panadero. Panadero. ¿Qué sería, chicos? Derivación, perfecto. Sí, viene de pan, ats, y o, aunque no se cuenta el flexivo, solamente el derivativo, pero para irnos familiarizando, ¿ya? Sería derivación. Derivación.
Este de aquí es fácil. Sigla. Soldador. Viene de soldar, ¿no? No es alguien que haga soldados, ¿ah? Sino de soldar. Entonces sería soldar, ad y on. Sería derivación. Entorpecer, ¿qué sería, jóvenes? Entorpecer. Viene de torpe, ¿no? Torpe, pero haces, entorpeces, torpe de acá, ¿no? Es ¿no? Entorpece también puede ser y más fíjense. ¿Ya? Entonces sería parasíntesis. Láser. Esto es, láser es una palabra que proviene del inglés, es acronimia. ¿Ya? Acronimia. Vamos a ponerle C porque no va a ser acortamiento. Ya. Ahora, insuficiente. Igual, ¿no? Así sería. Ya. Insuficiente. ¿Ya? Que no es suficiente. Le agregamos el prefijo in. Sería derivación, ¿no? Acá sería in. Ya está. CNM, sigla. Radar, acrónimo. Portalápices, acá. Porta y lápices. Composición. Bien, chicos. Ahora, rapidísimo, por favor, tratan de participar. Ya está, chicos. Ahí están las palabras, nuestras preguntas seleccionadas. La pregunta 5, ¿ya? Morfológicamente, la palabra es clasificada como variable o invariable. La primera recibe modificaciones en su estructura, o sea, la variable, por la aplicación de la flexión. La segunda no. Según esta aseveración, seleccione la opción en la que se presentan más palabras invariables. Rapidísimo. En la A solo tenemos que. Solo que. En B, nadie. No existe la palabra nadie, ¿verdad? Nadie. Tarde. Tarde, adverbio. Y A, ¿no? A. No hay más. 3. Puede ser esa. A ver, en la C, nuevamente tenemos mañana. Mañana. Y luego para y ti. Para, preposición ti, pronombre tónico invariable. Ya. No sé, no. Sí. Esa es conjunción completiva. Hoy y a, adverbio y preposición respectivamente, y con. Esta, ¿no? Esta es la clave, porque aquí hay más. Ya está. Esta es la D. A ver, una palabra puede ser segmentada en unidades mínimas significativas o morfemas. Este procedimiento es denominado segmentación morfológica. Según ello, seleccione la opción en la que se presenta correcta segmentación morfológica. ¿Cuál sería? Mi, está bien, tía, también, Liz, bordó, estos, panteles. Parece que está bien. ¿Cuál es el problema acá? Ajá, acá. Este es el problema. Los, la O debe estar solita porque señala género. Labio, viene del labio y este es labial también. Debe estar separada. Mal. A ver. Luego, tintero. Ah, tinta, ¿no? Es separado. Ya, en metálico también, miren, viene de metal y el ic tiene que estar solo. Ic, los dos, ¿ya? Solo. A ver, ellas. ¿Y por qué lo han juntado acá? Miren. Mal. Estudian. El lexema es hasta estudi. Yo estudio. Tú estudias. Entonces está mal. Ya. Respuesta A. Ahí está, chicos. Respuesta A.
10. Las palabras de la lengua española son formadas mediante los procesos de flexión, derivación, composición, acronimia y parasíntesis, entre otros. Según esta afirmación, correlacione la columna de las palabras con la de los procesos de formación y seleccione la alternativa correcta. Compra y venta. Esto es una composición con C, 1C. Entre y cortado. Viene 2 lexemas más AD. Parasíntesis, 2A. UNESCO es una acronimia, ¿verdad? La D. Y maquinista es B. Derivación. Respuesta C. Y por último, chicos, las palabras de la lengua española son formadas mediante varios procesos, entre los que destacan la flexión, la derivación, la parasíntesis y la composición. Según esta afirmación, ¿cuáles son los procesos empleados en la formación de las palabras subrayadas en los enunciados? Lo observaba con gran curiosidad. Viene de curioso, curiosidad. Entonces es derivación. Dibujó un ovni. Esto es una acronimia. Colocaré los posavasos, posa y vasos, composición. Embotellar, y botell, ¿no? Entonces sería botell, el ar derivado. Parasíntesis. En objetos solamente tenemos lexema más morfemas flexivos O y S. Por lo tanto, flexión. Respuesta sería la D. Bien, jóvenes, muchas gracias por participar. A seguir practicando y cualquier duda ya saben que pueden consultar en el multichat. Hasta luego, jóvenes. Chao, chicos. Gracias también. Gracias por participar. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.